Dios les bendiga. Agradecida de Dios de poder estar de nuevo con ustedes compartiendo el tema que comenzamos en la charla anterior titulado Cuando Dios cierra la puerta. Y hoy vamos a seguir meditando acerca del tema y hablando acerca de lo que la declaración que hace la Biblia cuando dice en Génesis 7:16, y Jehová cerró la puerta. Lo que nosotros podemos aprender acerca del carácter de Dios en esto que la Biblia nos está enseñando. Ya vimos la semana pasada que eso en el carácter de Dios significaba, nos mostraba el amor de Dios hacia la humanidad. La puerta estuvo abierta por mucho tiempo, pero llegó el momento en que no fue Noé quien cerró la puerta, fue Dios quien cerró la puerta. Era una oportunidad de salvación para todas las personas, pero todos la rechazaron. Solamente pudieron entrar allí Noé y su familia. Pero hoy vamos a meditar en otro aspecto del carácter de Dios que nosotros podemos aprender acerca de esto, y es la soberanía de Dios. Cuando la palabra de Dios dice, y Jehová cerró la puerta, podemos aprender que Dios es soberano. Y la palabra soberano significa una persona que ejerce autoridad, que ejerce gobierno, que ejerce dignidad sin que exista otra persona superior. De tal manera que cuando Dios dice en su palabra que Él cerró la puerta, eso nos muestra que Dios está ejerciendo su soberanía en el gobierno de toda la tierra, por cuanto dice en Colosenses 1, 16 y 17, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas, y Él es supremo, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales, en la tierra y en el cielo. En Isaías capítulo 40, versículo 22, dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Y en Isaías 40, 25, hay una pregunta. El Dios Santo pregunta, ¿con quién me van a comparar? ¿Quién puede ser igual a mí? Esto implica que Dios en su gobierno soberano estableció el momento, el día, la hora, la fecha exacta en que la puerta del arca se debía cerrar. Por eso dice en Génesis capítulo 7, versículo 11, dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Dios estableció como soberano que es, como gobernador que es sobre toda la tierra, sobre todo cuanto existe, sobre toda la creación que es suya, estableció el momento en que la puerta se debía cerrar. No solamente el momento en que la puerta se debía cerrar, sino que dice en el versículo 12, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. No solamente el tiempo, el momento, el día en que la puerta se debía cerrar, sino el tiempo en que debía haber un diluvio, el tiempo en que las
aguas iban a cubrir toda la tierra. Por eso Dios, en su soberana voluntad, Dios le dijo a Noé cuándo debía comenzar la construcción del arca. En el versículo 14 del capítulo 6 de Génesis, dice, hazte un arca de madera de gofer. Hazte un arca. Dios, como soberano que es, le dijo a Noé, hazte un arca. No solamente eso, sino que le dijo cómo debía ser el arca. El arca no fue hecho de acuerdo al gusto de Noé, de acuerdo a lo que él pensaba. No, el arca fue hecho de acuerdo a las instrucciones de Dios. Por eso dice aquí en el versículo 14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera lo harás, de esta manera lo harás. Y aquí en el versículo 15 le da las instrucciones de cuánto debía medir el arca, cómo debía ser el arca. Y no solamente esto, sino la razón de la construcción del arca. En Génesis capítulo 6, versículo 17, dice, he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Dios, como soberano que es, sobre todo cuanto existe, le dijo a Noé, vas a hacer un arca, la vas a hacer de esta manera, la vas a hacer de esta forma, va a tener esta medida, y esta es la razón por la cual tú vas a construir el arca. Voy a mandar un diluvio que inundará la tierra y destruirá todo lo que tiene vida en todas partes del mundo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero lo más importante de todo esto era que el arca era un instrumento de salvación. En Génesis capítulo 7, versículo 1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Y eso implica también otro detalle para nosotros acerca del carácter de Dios, y es que el arca fue construida como un instrumento de enseñanza y de advertencia para nosotros. Es lo que dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Hoy nosotros tenemos las mismas condiciones del tiempo de Noé. En Mateo capítulo 24, versículo 37, dice, como sucedió en los tiempos de Noé, así sucederá cuando regrese el Hijo del Hombre. Este mundo incrédulo continuará entregado a sus banquetes, fiestas de boda, comían, bebían, se casaban, se comprometían, jugaban, hasta el día de mi venida, y le va a pasar lo mismo que la gente que no quiso creerle a Noé hasta que fue demasiado tarde y el diluvio los arrastró. Todas estas cosas implican el amor de Dios hacia la humanidad. Dios siempre ha querido que toda la humanidad sea salva. Sin embargo, nosotros vemos que en este tiempo el pecado, la violencia, la rebeldía está arropando a toda la humanidad. Sin embargo, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que el Señor es paciente y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se salven, que todos se vuelvan a Dios. Y por este deseo de Dios es lo que dice ese versículo que nosotros conocemos de Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que le reciba pueda ser salvo. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, el que me acepta, será salvo. Esta puerta abierta que nosotros encontramos hoy está abierta para ti que me estás escuchando hoy, porque Dios quiere salvarte. Al igual que en los tiempos de Noé, Noé predicó de un juicio venidero que iba a acabar con toda la tierra. También hoy, las mismas condiciones, dice la Biblia, que nos alcanzarán a nosotros los que vivimos en este tiempo. Hay un tiempo en que esa puerta, esa oportunidad que Dios le está dando a las personas de ser salvas del juicio que va a venir, está por acabarse. En la soberanía de Dios, Dios cerró la puerta del arca y allí terminó toda oportunidad de salvación. Hoy también te repito, el tiempo de salvación, el tiempo que Dios te está dando, la oportunidad que Dios te está dando, está por terminarse. Por eso Dios está ofreciendo, te está ofreciendo a ti que me estás escuchando, porque te ama. Dios está ofreciendo la salvación, pero no la salvación por medio de un barco. Si nos damos cuenta, el mundo entero sabe lo que va a venir. Por eso es que están buscando que si van a la luna, que si van a Marte, que si hacen diferentes cosas para salvarse. Pero, al igual que en los tiempos de Noé, había un solo instrumento de salvación, un solo camino, el camino al arca. Hoy hay un solo camino, el camino a Jesucristo, a que tú aceptes el sacrificio que Cristo realizó por ti en la cruz del Calvario y le aceptes como tu Señor y como tu Salvador. ¿Por qué? Porque ya el tiempo va a terminar. En el Salmo 95, versículo 8, dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que Dios te está ofreciendo que seas salvo, que seas salva de esta perversa generación. Por todos lados nosotros vemos violencia, vemos crímenes, vemos peste, pero ¿a dónde nos vamos a ir para salvarnos de todo esto? A Jesucristo, a Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Dios no quiere que ninguno se pierda. Por eso, en aquel tiempo había un arca. Pero cuando Cristo vino a esta tierra, vino con un propósito, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entre esos perdidos estás tú y estaba yo. Por eso es que Dios nos está ofreciendo ese camino de salvación, esa salvación que solamente nosotros podemos encontrar en Cristo. Y aquí llegamos a otro aspecto del carácter de Dios cuando dice la Biblia, y Jehová cerró la puerta. Y eso implica que Dios no miente. Es algo que usted que me está oyendo debe tener muy en cuenta. Recuerde que Dios nos ha dejado su palabra y lo que está escrito es palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. La palabra de Dios, Dios no miente. En Mateo 24, versículo 35, dice, el cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán. Y en Números 23:19 dice, Dios no es como los mortales que mienten. Dios no cambia de opinión. Lo que Dios dice, lo hace. Y lo que Dios promete, lo cumple. De allí que la Biblia, que es la palabra de Dios, es inmutable. No cambia. Todo lo que está escrito se cumple tal cual Dios lo escribió. En Malaquías capítulo 3, versículo 16, dice, yo, el Señor, no cambio. Dios advierte, Él no cambia. Y Dios advirtió en los días de Noé, Dios advirtió a quienes vivían en ese tiempo del juicio que estaba por llegar. El juicio a causa del pecado, a causa de la rebeldía, a causa de todo ese rechazo que el ser humano en su pecado tiene contra Dios. Dios tenía que mandar un juicio, porque eso fue lo que Dios le advirtió a Adán y le advirtió a Eva. Entonces, también Dios nos está advirtiendo a nosotros. Y dice la palabra, respecto al diluvio, no hicieron caso hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. El pecado es una realidad, pero el juicio divino también es una realidad. ¿Por qué es una realidad? Porque Dios no miente. Sí, decimos que Dios es amor, precisamente por amor, porque Dios es amor. Dios no puede tolerar el pecado. De allí la importancia que reviste para cada persona que pise esta tierra, que acepte a Jesucristo como su Salvador, que acepte la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, porque no hay otro camino, porque no hay otra forma de escapar del juicio divino. En Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12, dice, en ningún otro hay salvación. Durante el diluvio, la gente quiso salvarse a su manera. Recuerden que hablamos de esto, a su manera. Pensaban que montándose en los árboles, en los techos de las casas, en las montañas altas, a su manera, la gente quiso salvarse. Pero Dios ha dicho la única forma y la única manera, porque Dios es soberano, porque Dios ama la humanidad, porque Dios no miente, de tal manera que cuando se cerró la puerta del arca, la oportunidad de salvación llegó a su fin. Y hoy, la venida del Señor Jesucristo está muy cerca. También la oportunidad de salvación llegará a su fin, porque la paciencia de Dios está por terminarse. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Porque el tiempo que Dios ha prescrito para todas las cosas es exacto. En Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo. El ser humano en su rebeldía quiere establecer su propio tiempo para las cosas. O sea, más tarde yo acepto a Cristo, o cualquier cosa, lo que dice la Biblia, yo lo puedo aceptar, lo que me gusta y lo que me disgusta. Lo que me gusta lo acepto y lo que no me gusta no lo acepto. Sí, usted lo puede hacer. Pero la Biblia, como palabra de Dios, dice, la palabra que yo he hablado, esta palabra que está aquí, ha de juzgar al mundo. No de acuerdo a lo que usted piensa, a lo que usted dice, a lo que usted hace, sino a lo que Dios dejó escrito que debe hacerse y que está escrito de una manera clara y terminante en su palabra. Esto implica que Dios
en el día de hoy le está hablando. Dios le quiere salvar. Hoy es el día de salvación. Hoy. En Ezequiel capítulo 3. En Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Dice algo muy, pero muy importante. Muy importante. Dice, si yo le anuncio a algo, mire lo que dice aquí. Si yo le anuncio a alguien que va a morir a causa de su mala conducta y tú no se lo adviertes, esa persona morirá por causa de su pecado, pero el culpable de su muerte serás tú. En cambio, si tú le adviertes que debe apartarse del mal y no te hace caso, esa persona morirá por causa de su pecado, pero tú no serás culpable de nada. ¿Qué pasa? Que en este tiempo muchos le dicen a las personas, oh, sí, mire, compre su milagro, mire, dé cierta cantidad de dinero, Dios le va a prosperar, Dios le va a dar su carro, Dios le va a dar su casa. Y no es que tener un carro, tener una casa sea malo, pero el propósito principal, el propósito no es que usted tenga una casa, tenga un carro, porque la Biblia dice, yo quiero, Dios quiere que usted sea prosperado en todo, así como prospera su alma. Y la prosperidad del alma viene cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro gobernador, como nuestro dueño, cuando nosotros dejamos que sea el Señor Jesucristo el que gobierne nuestra vida. En el tiempo de Noé, las personas rechazaron la salvación que Dios les estaba ofreciendo. Y dice la palabra, y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? También en este tiempo, Dios te está ofreciendo salvación. Dios te está ofreciendo la salvación del juicio venidero. Pero hay un solo camino, hay una sola puerta. No es la puerta que tú elijas, no es el camino que tú elijas. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y la verdadera vida está cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y le abrimos la puerta de nuestro corazón. Yo quiero hacerte hoy una pregunta. ¿Quieres abrirle la puerta de tu corazón a Cristo? ¿Quieres que Cristo gobierne tu vida? ¿Quieres tener la verdadera vida? No solamente ahora, sino en la eternidad. Y vamos a hablar, después vamos a hablar acerca de la eternidad. Vamos a hacer una oración y yo le invito para usted que me está oyendo, para que acepte a Cristo como su Señor, como su Salvador, porque ya el tiempo se está agotando. Ya el tiempo se está acabando. Pero hoy es tu día de salvación. No lo desaproveches. Porque Dios te ama. Porque el Señor Jesucristo vino para limpiarte de todo pecado, para darte una vida nueva, una vida útil y sobre todo una vida de eterna felicidad a su lado. Amén. Te invito para que oremos juntas. Te invito para que hagas esta oración si tú quieres abrirle la puerta de tu corazón al Señor Jesucristo.
puedes decirle junto conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Te abro las puertas de mi corazón. Acepto mi condición de pecador o de pecadora. Y te ruego, te pido que me limpies con tu sangre. Te pido que me hagas una nueva criatura. Quiero tener una nueva vida. Quiero dejar atrás mi pasado, porque ya tú lo llevaste en la cruz del Calvario. Quiero ser una nueva persona, con una nueva manera de vivir, con una nueva manera de pensar. Que tú gobiernes, que tú reines en mi vida como Señor, como Rey, como Salvador. Quiero ver tu rostro en gloria un día y acepto que entres en mi vida. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por tu obra en la cruz del Calvario. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias. Si usted oró conmigo, yo puedo decirle por la palabra que usted hoy es un hijo o una hija de Dios, porque la Biblia dice que a todos los que creyeron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios, vaya a la palabra, lea la palabra, estudie la palabra, ore, porque Dios tiene cosas bellas para todos los que aceptan a Cristo como su Salvador, para todos los que le abren su corazón a Cristo. Gracias por haber estado conmigo en esta tarde. Gracias por haberme acompañado. Confío en que el Señor me ayudará a seguir meditando con ustedes en la palabra. Confío en que esta meditación va a ser de utilidad para todos. Gracias por compartir, por acompañarme en el canal, y les invito para que sigan acompañándome todas las semanas y que ustedes puedan compartir este video con alguien que lo necesite. Suscríbanse, denle a la manito de me gusta y juntos podamos seguir caminando con Cristo. Dios les bendiga ricamente. Les recuerdo, pueden dejarme sus peticiones de oración en los comentarios, porque todos los días estoy orando por ustedes. Todos los días los estoy llevando al trono de la gracia. Pueden dejarme allí sus peticiones de oración, sus comentarios, y con todo gusto yo oraré por esas peticiones que ustedes tienen. Pero recuerden, en Amós 4:12 hay algo muy importante, un mensaje muy, pero muy importante para todos. Prepárense para el encuentro con Dios. Que Dios les bendiga.